¿Qué tal están? Bienvenidos. Psicología matemática y experimental. Este vídeo se dedicará a explicar algunas cuestiones relativas a estas dos partes de la psicología tan importantes. La psicología matemática es una disciplina que combina métodos matemáticos y estadísticos para modelar el comportamiento y los procesos psicológicos. Exploraré el origen, desarrollo, enfoques, modelos y fundamentos y aplicaciones de esta área de estudio que ha transformado la psicología en una ciencia cuantitativa y predictiva. A modo de introducción a la psicología matemática, hay que decir que se basa en la premisa de que los procesos psicológicos pueden representarse mediante modelos matemáticos, los cuales permiten formalizar teorías y hacer predicciones precisas sobre el comportamiento humano. Desde el siglo XIX, con los primeros intentos de medir la percepción y el tiempo de reacción, hasta la era moderna de los algoritmos y la inteligencia artificial, la psicología matemática ha evolucionado para convertirse en una disciplina clave en áreas como la cognición, la toma de decisiones, la percepción y también el aprendizaje. Su importancia radica en que permite explicar fenómenos psicológicos de manera cuantitativa, formular también teorías precisas y contrastables y hacer predicciones sobre el comportamiento humano. Además, también optimiza la recolección e interpretación de datos desde los propios presupuestos de la psicología experimental. Para comprender esta disciplina en profundidad, se debe analizar su raíz histórica, sus principales enfoques y los modelos que la sustentan. En cuanto al origen y desarrollo histórico de la psicología matemática, los primeros intentos de matematización de la psicología surgieron especialmente en el siglo XIX. La idea de aplicar métodos matemáticos a la psicología se remonta a Gustav Fechner, que murió en 1887 en su obra Elementos de psicofísica de 1860, donde estableció la famosa ley de Fechner que describe la relación entre la intensidad de un estímulo físico y la sensación percibida. Otro pionero fue Hermann von Helmholtz, quien estudió el tiempo de reacción y la velocidad de conducción nerviosa mediante métodos cuantitativos. A finales del siglo XIX, Francis Galton y Karl Pearson introdujeron el análisis estadístico en la psicología, sentando las bases de la psicometría. En cuanto a la psicología matemática en el siglo XX, con el avance de la estadística y la teoría de la probabilidad, la psicología matemática tomó fuerza en el siglo XX. Entre las figuras clave encontramos a Louis Trustone, que murió en 1955, desarrolló modelos estadísticos para la medición de actitudes y habilidades cognitivas. Clark Hull, que murió en 1952, formuló ecuaciones matemáticas para explicar el aprendizaje basado en la teoría del refuerzo. Herbert Simon, que murió en 2001, aplicó modelos matemáticos a la toma de decisiones y la economía del comportamiento. Y estos desarrollos llevaron a la consolidación de la psicología matemática como un campo independiente dentro de la psicología experimental y cognitiva. En relación con los principales enfoques y modelos en psicología matemática están por una parte los modelos psicofísicos. La psicofísica, iniciada por Fechner, estudia cómo los estímulos físicos afectan la percepción sensorial. Algunos modelos clave incluyen, por ejemplo, la ley de Weber-Fechner, que relaciona la intensidad de un estímulo con la percepción subjetiva, o la ley de Stevens, que propone que la relación entre estímulo y percepción sigue una función de potencia en lugar de una función logarítmica. Estos modelos siguen siendo fundamentales en la percepción visual, auditiva y táctil. También están los modelos de aprendizaje y conducta. Clark Hull, por ejemplo, desarrolló un enfoque matemático del aprendizaje basado en ecuaciones que incorporaban variables como fuerza del hábito, H, potencial de reacción, E, inhibición reactiva y además, aunque este modelo fue criticado por su rigidez, abrió el camino para el análisis cuantitativo del aprendizaje. Otro modelo relevante es el de Rescorla-Wagner, utilizado en el condicionamiento clásico para predecir la fuerza de asociación entre estímulos y respuestas. En cuanto a los modelos de la toma de decisiones, se puede decir que la psicología matemática ha sido crucial en el estudio de esto. Algunos enfoques importantes incluyen, por ejemplo, la teoría de la utilidad esperada,
de von Neumann y Morgenstern, 1944, que describe cómo los individuos toman decisiones en condiciones de incertidumbre. Están también los modelos de difusión de evidencia, que explican cómo los seres humanos acumulan información antes de tomar una decisión utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas. También está la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky de 1979, que corrige la teoría de la utilidad esperada al incluir sesgos cognitivos y aversión a la pérdida. Respecto a los modelos de procesamiento de información y memoria, la psicología matemática también ha influido en el estudio de la memoria y la cognición. Algunos modelos clave incluyen el modelo ACTR, Anderson 1983, que simula procesos cognitivos como la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas; el modelo de memoria de trabajo de Baddeley, que describe cómo la memoria de corto plazo opera en términos de un sistema de almacenamiento y procesamiento paralelo; y en cuanto a las aplicaciones de la psicología matemática, está, por ejemplo, la psicología cognitiva y neurociencia computacional. Los modelos matemáticos han permitido entender cómo el cerebro procesa la información, simular redes neuronales y mejorar el diagnóstico de trastornos cognitivos. En cuanto a la psicología del comportamiento y economía conductual, la intersección entre psicología y economía ha dado lugar a la economía conductual, donde modelos matemáticos explican cómo los individuos toman decisiones económicas irracionales. Respecto a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los algoritmos de aprendizaje automático han sido influenciados por la psicología matemática, especialmente en el reconocimiento de patrones y la optimización de la toma de decisiones en inteligencia artificial. En lo que corresponde a la evaluación psicológica y psicometría, los modelos matemáticos han permitido desarrollar pruebas psicológicas más precisas, como el modelo de respuesta al ítem, IRT, utilizado en pruebas de inteligencia y personalidad. Además de todo esto, también hay que hablar de los desafíos y el futuro de la psicología matemática. A pesar de sus avances, la psicología matemática enfrenta varios desafíos. Primero, dificultad para modelar procesos complejos como la emoción y la motivación. En segundo lugar, limitaciones en la interpretación de modelos altamente matemáticos en términos psicológicos intuitivos. Un tercer punto es la necesidad de integración con la neurociencia para validar modelos teóricos con datos cerebrales reales. En el futuro se espera que la psicología matemática siga evolucionando gracias al uso de Big Data, modelos computacionales más avanzados y simulaciones de redes neuronales más extensas y más complejas y más abarcantes. A modo de conclusión, la psicología matemática ha revolucionado nuestra comprensión de la mente humana, proporcionando herramientas cuantitativas para modelar y predecir el comportamiento. Desde la psicofísica hasta la inteligencia artificial, su impacto ha sido profundo en múltiples disciplinas. A medida que la tecnología avanza, la psicología matemática seguirá desempeñando un papel clave en la intersección entre la psicología, la neurociencia y la ciencia de datos, ampliando nuestra capacidad para entender y mejorar el comportamiento humano. En este sentido, hay grandes expectativas respecto a la psicología matemática. A partir de ahora explicaré algunas cuestiones, algunos puntos sobre psicología experimental. Y hay que decir que se combina con los avances de la psicología matemática. Y se puede decir que la psicología experimental ha permitido transformar a la psicología, ya que a través de la experimentación la psicología ha logrado consolidarse como un campo del conocimiento basado en la observación, la medición y el análisis riguroso de la conducta y los procesos mentales. Por tanto, voy a analizar los principios fundamentales, métodos y técnicas utilizadas, así como los experimentos más influyentes y las aplicaciones actuales dentro del campo de la psicología experimental. A modo de introducción a la psicología experimental, hay que decir que la psicología desde sus orígenes ha buscado entender cómo los seres humanos perciben, piensan, sienten y actúan. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, el estudio de la mente se encontraba dominado por enfoques filosóficos y especulativos. Con el desarrollo de la psicología experimental,
esta disciplina pasó a fundamentarse en el método científico, permitiendo que las teorías sobre la mente y el comportamiento fueran sometidas a pruebas empíricas y mediciones objetivas. La psicología experimental se basa en la premisa de que el comportamiento y los procesos mentales pueden estudiarse en condiciones controladas, donde las variables pueden manipularse para analizar sus efectos. De esta forma, se establecen relaciones de causalidad y se construyen modelos explicativos sobre la conducta humana y animal. Además, al abordar la psicología experimental, es fundamental considerar su evolución histórica, sus principios metodológicos y los experimentos que han marcado también su desarrollo. Y en este orden de cosas hay que decir que en cuanto a la historia y el desarrollo de la psicología experimental, pues hay que tener en cuenta los primeros intentos de medición psicológica que realmente suponen que hubo una forma de integrar estos descubrimientos en la psicología, y además de esta manera la psicología experimental se formó como una disciplina fundamental e independiente. Uno de los primeros fue Gustav Fechner, quien desarrolló la psicofísica, algo que ya he comentado anteriormente, y también podemos hablar de su obra Elementos de psicofísica de 1860, ya que estableció ecuaciones matemáticas para describir cómo los cambios en la intensidad de los estímulos afectan a la percepción sensorial. Otro precursor importante fue Helmholtz, que ya anteriormente he señalado, quien estudió el tiempo de reacción y la velocidad de transmisión nerviosa utilizando métodos experimentales para analizar el procesamiento sensorial. Y esto también fue algo clave. Además, hay que insistir en Wilhelm Wundt, que supuso, con su investigación, el nacimiento del primer laboratorio de psicología. Fue desarrollado por Wundt a finales del siglo XIX. Wundt vivió hasta 1920 y en 1879 fundó, y esto es importantísimo, el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Wundt consideraba que la psicología debía estudiar la experiencia consciente a través de la introspección controlada y la experimentación sistemática. Su enfoque, conocido como estructuralismo, buscaba analizar los elementos básicos de la conciencia mediante la descomposición de las experiencias sensoriales. A pesar de sus limitaciones metodológicas, Wundt sentó las bases para la psicología como ciencia empírica, influyendo en generaciones de psicólogos experimentales. También hay que analizar el conductismo y la psicología experimental. En este aspecto, a principios del siglo XX, la psicología experimental dio un giro radical con la aparición del conductismo, una corriente psicológica que rechazaba el estudio de la conciencia y se centraba exclusivamente en el análisis del comportamiento observable. En este sentido, uno de los principales exponentes del conductismo fue John B. Watson, que murió en 1958, quien en su manifiesto de 1913 afirmó que la psicología debía ser una ciencia objetiva, basada en la observación del comportamiento sin recurrir a conceptos subjetivos como la mente o la conciencia. El conductismo tuvo un gran impacto en la psicología experimental, ya que promovió el uso de experimentos controlados para estudiar el aprendizaje y la conducta. Figuras como Ivan Pavlov y Skinner desarrollaron modelos experimentales que explicaban la adquisición de conductas a través del condicionamiento clásico y operante. En cuanto a la revolución cognitiva y la psicología experimental moderna, se puede decir que en la segunda mitad del siglo XX el enfoque conductista comenzó a ser cuestionado y discutido, dando paso a la revolución cognitiva, un movimiento que recuperó el estudio de los procesos mentales mediante métodos experimentales rigurosos, o lo que es lo mismo, la psicología cognitiva. Investigadores como George Miller, Noam Chomsky, Ulrich Neisser, por ejemplo, introdujeron modelos que explicaban el procesamiento de la información, la memoria, el lenguaje y la percepción desde una perspectiva científica, en definitiva, la psicología cognitiva. Gracias a los avances en neurociencia y la computación, la psicología experimental se ha integrado con la inteligencia artificial, la neurociencia cognitiva y la modelización matemática, ampliando su alcance y su precisión. En cuanto a los métodos y las técnicas de la psicología experimental, pues hay que decir que utiliza la psicología experimental una variedad de métodos para investigar la conducta y los procesos cognitivos. Entre los más importantes se encuentran, por ejemplo, el método experimental, que diríamos es la técnica fundamental de la psicología.
y se basa en la manipulación de variables independientes para observar su efecto sobre una variable dependiente. Y esto se utiliza en toda la psicología. Este método permite establecer relaciones de causalidad y se desarrolla en varias etapas. Primera etapa, formulación de hipótesis, se establece una predicción basada en teorías previas. Segunda etapa, diseño del experimento, se definen las condiciones experimentales y los grupos de estudio. Tercera etapa, manipulación de variables, se controlan los factores externos para garantizar la validez del experimento. Cuarta etapa, recolección y análisis de datos, se utilizan herramientas estadísticas para evaluar los resultados. Quinta etapa, final, interpretación y conclusiones. Se contrastan los hallazgos con las hipótesis iniciales. En cuanto al diseño de experimentos, en psicología experimental se utilizan distintos tipos de diseño. Diseño de grupos independientes, por ejemplo, diferentes participantes son asignados a cada condición experimental. Diseño de medidas repetidas, los mismos participantes realizan todas las condiciones del experimento. Diseño factorial, se manipulan dos o más variables independientes simultáneamente. Y también hay métodos de recolección de datos que suponen que los psicólogos experimentales emplean diversas técnicas para medir variables psicológicas. Por ejemplo, tiempo de reacción se utiliza para estudiar el procesamiento cognitivo. Electrofisiología registra la actividad cerebral mediante electroencefalograma. Oftalmografía mide los movimientos oculares para analizar la percepción y la atención. Neuroimagen, técnicas como la fMRI permiten observar la activación cerebral durante tareas cognitivas, porque la activación cerebral es clave. También hay experimentos clásicos en psicología experimental y en este sentido, a lo largo de la historia, numerosos experimentos han marcado el desarrollo de la psicología experimental. Algunos de los más influyentes incluyen el experimento de Pavlov sobre el condicionamiento clásico, el experimento también de Skinner y las cajas de Skinner, que representan el condicionamiento operante, los estudios de memoria de Ebbinghaus, el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, el experimento de Loftus sobre la falsificación de recuerdos. Estos estudios, estas investigaciones han permitido comprender mejor la mente humana y han tenido aplicaciones en educación, terapia y neurociencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.